A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches amigos, un placer nuevamente compartir con ustedes un nuevo programa de Destino Libertad. Como todas las semanas trataremos un tema de actualidad, de importancia nacional, un perfil de nuestro invitado. Esta noche analizaremos lo sucedido en las recientes elecciones nacionales. En el panel, como nuestro experto invitado, está el analista político Pedro José Freile. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad del Ecuador y graduado de abogado en la Universidad Internacional SEC. Actualmente forma parte de un bufete de abogados, Bustamante y Bustamante. Un gusto tenerlo en el programa. Pedro José, gracias por acompañarnos. Cristina, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, en primera instancia quisiera tener un análisis general. ¿Qué pasó en estas elecciones? ¿Cómo se configura el nuevo escenario electoral con los resultados que están a la vista? Bueno, Cristina, amigos, el nuevo escenario electoral realmente constituye no solamente una sorpresa en muchos sentidos respecto de la dimensión que tenía el Partido Central de la Revolución Ciudadana, del proceso político que había optado casi todos los espacios de poder durante los últimos 10 y un poco más de años, sino que al mismo tiempo rompe algunos mitos respecto a algunos íconos históricos que parecían que podían resurgir como la izquierda democrática, que parecía que tenían más presencia de la que tenían realmente, como creo, que finalmente se han vestido de pantalón largo como Pachacutic o que realmente han mostrado el tamaño del músculo que tienen a nivel nacional como el Partido Social Cristiano. La fragmentación de la votación, que es uno de los fenómenos más grandes y que van a tener que enfrentar los actores políticos en las siguientes elecciones, es algo que se deja ver desde hoy y que de hecho va a marcar la forma en la que la temática que los líderes políticos enfrenten el electorado va a ser absolutamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Temas como el trabajo, temas como la economía doméstica, pueden empezar a perder espacio frente a otros temas más millennials, que antes se veían hace 12 años como temas de avanzada, avant-garde en política, como hablar de los derechos de la naturaleza, hablar de la minería responsable, lo que acaba de pasar con Yacu Pérez en el Azuay. Hay que tenerle mucha atención. Paralelamente, en economías grandes o en democracias más formadas como los Estados Unidos, Alessandro Ocasio-Cortez, por ejemplo, acaba de irrumpir en el escenario político con el Green New Deal, que básicamente también desconfigura las expectativas electorales dentro de un mercado tan configurado como el de los Estados Unidos. Lo que Yacu Pérez hace acá, de hecho, genera potencialmente algunos conflictos, incluso de orden legal y potencialmente económico. El discurso de la protección del agua se ha convertido en un discurso abiertamente anti-extraccionista, anti-minería, porque sucede que al mismo tiempo que se da la elección de prefecto en la provincia de Azuay, vence la posición antiminería en el cantón de Girón. Estas dos sumadas ya anuncian una potencial consulta para hacer que toda la provincia de Azuay sea un territorio libre de minería, en un momento en que el Ecuador espera, de hecho, grandes inversiones, esencialmente uno de los pocos sectores en donde se ha avanzado a nivel legislativo y regulatorio, y eventualmente incluso de presencia de grandes actores en la industria, como la minería, que tal vez es de los pocos sectores en los cuales están aquí en el Ecuador los grandes actores mundiales de la industria. Y me gustaría un poco profundizar más adelante estas grandes sorpresas, estas nuevas banderas que irrumpen en el escenario electoral y cuál podría ser su influencia luego en las elecciones nacionales del 2021. Pero primero me gustaría abordar también la hegemonía política que tuvo en su momento el expresidente Correa, Alianza País, esta pugna interna que luego se devela en un gran perdedor, el gobierno nacional, en las elecciones. Luego algunos analistas dan como un gran paso, un gran triunfo, la obtención de la prefectura de Pichincha o de Manabí. Yo no desmerezco esos triunfos, pero finalmente no responden también a esa hegemonía política del pasado. ¿Es esto así?
¿O todavía el correísmo sigue más vivo que nunca y podríamos temernos lo peor para el futuro? Yo creo que no hay muertos muy muertos en política, a menos que ya estén definitivamente bajo una lápida en un buen cementerio. Correa es un riesgo, su presencia más que física, política. Y yo creo que de hecho la victoria que ha tenido, por ejemplo, la candidata de ellos en la provincia de Pichincha, crea incluso algunas dudas de cómo, incluso a la fuerza, quieren estar presentes. Yo sí pongo un poco en tela de duda el resultado electoral en la provincia de Pichincha, más allá de que fue, digamos, no lo que debió ser la campaña del gran contendor, que era el Capi Zapata, pero yo sí vería de cerca cómo se logró la victoria dentro de la provincia de Pichincha por parte de Pablo Pavón, que teniendo una historia larga de territorio, evidentemente pudo haber tenido también ayudas técnicas en el nivel del Consejo Nacional Electoral. ¿Fue la fragmentación la que le benefició a estos candidatos correístas? ¿En general a todos? Yo creo que la fragmentación a la larga perjudica a todos, porque permite que alguien gane con un poquito más, pero finalmente a la hora de la representatividad pone un candidato como el alcalde Yunda, que de hecho le deseo lo mejor en su gestión, a representar una ciudad como Quito solo con 1/5 de la votación, que es un parámetro de aceptación igual al que tiene un mal alcalde cuando sale. Los alcaldes de Quito, cuando se van a la casa y ya no tienen más que hacer y normalmente terminan su carrera política, se van con alrededor del 20. Yunda está entrando con el 20, lo cual quiere decir que solo representa a 1 de cada 5 quiteños. Y está adhiriendo muchos respaldos también de sectores que probablemente no votaron por él y que hoy... Y estoy seguro de que puede hacer mucho más al respecto, pero mucha de la votación que él tuvo es votación que originalmente le correspondía a la Revolución Ciudadana. Yunda, antes de este proceso, sí, obviamente era una persona conocida en varios sectores de Quito, pero arrastra ese tipo de votación. Para captar otros sectores, yo creo que él enfrenta la necesidad de una nueva campaña política. Este es un alcalde que inicia con la necesidad de entrar en campaña, ponerse en contacto con los millennials, crear herramientas para recibir cuál es el sentimiento real de cada uno de los puntos de la ciudad, atraer inversión a la ciudad implementando mecanismos que de pronto no están en su plan de gobierno, que estuvieron en los planes de gobierno de los otros candidatos. Muchos temas que él planteó de pronto no son realizables y algunos que de hecho podrían sonar estrambóticos inclusive, sí pueden constituir también posibilidades de obra pública si es que él tiene el músculo de inversionistas suficientemente grandes, como por ejemplo un equipo de fútbol que quiera llevarse la Atahualpa al norte de Quito. ¿Cuáles son los requerimientos a propósito de los votos de los millennials y ahora que se hablan de los post-millennials, los nuevos electores, y ya pongámoslo en la gestión de los nuevos alcaldes y prefectos, los nuevos ciudadanos? ¿Cuáles son los requerimientos que debe atender estas nuevas autoridades que asumen ahora este desafío por 5 años? Los millennials por sí mismos lo que buscan es experiencias de vida. Una ciudad, para el caso de lo local, es una ciudad que ofrezca más experiencias, lo que les puede convocar más. Digamos, la comodidad del gimnasio cerca, del parque cerca, del sitio para hacer deporte cerca, sitios en donde se puede hacer esparcimiento y cultura. Todo este tipo de oferta puede llegar bastante a estas personas que de hecho tienen una forma especial de trabajar. En la firma donde estoy hay muchos abogados que son millennials y obviamente funcionan diferente que la gente que tiene un track de otras épocas. Quieren plata más rápido para viajar, quieren dinero más pronto para hacer un negocio, pero quieren rentabilidad pronto. No le apuestan a las cosas de largo plazo, no se ven a sí mismos establecidos en un sitio. Los emprendedores, digamos, también son un grupo que debería atender estos gobiernos. Emprendedores hay en todas las generaciones, felizmente, pero el crear espacio para que haya emprendimiento yo creo que es uno de los nuevos retos de los gobernantes, no solo en la ciudad sino a nivel del país. Y el espacio para los emprendimientos viene de muchas cosas que pueden estar a veces fuera incluso de la lógica inmediata de la economía. Por ejemplo, hay algunas propuestas de orden radical que pueden atraer a los millennials que sí son, por ejemplo, declaradores y pagadores de impuestos, son gente más disciplinada que las generaciones anteriores. Pero para engancharles de ellos en la posibilidad de crear nuevos emprendimientos, hay que quitarles impuestos, no hay otra opción. Porque los márgenes de rentabilidad, las tasas internas de retorno son cosas en las que ellos sí se fijan, más allá del feeling que podrían haber tenido. Por ejemplo, en mi generación la gente hacía muchas cosas porque tenía empatía con lo que pasaba, porque el entorno del negocio iba de la mano con lo que uno tenía como visión en un plazo mediano, tal vez no necesariamente tan largo, pero unas visiones un poco más largas. Uno pensaba en tener un negocio, llenarle de empleados, comprar infraestructura y llegaba el momento de venderle, de que sea corporate, como se dice. Y esa era un poco la lógica del que podía emprender y crecer.
el millennial quiere oportunidad rápida y experiencia inmediata. Y para hacer eso hay que invertir en entorno. Y el entorno, lamentablemente, cuando no hay plata en las finanzas públicas, tiene que venir de darle oportunidad al sector privado para que cumpla su función social, que es la de correr riesgo. Porque obviamente el emprendedor, el empresario es eso, es un aventurero. El Estado, en cambio, está del otro lado, generando certeza, generando un entorno en el cual las reglas se respetan y este emprendedor puede correr al riesgo de ganar o perder, el riesgo de hacer su emprendimiento. Me gustaría un poco explicar cuáles fueron los factores que incidieron para que en provincias como en la provincia del Guayas, por ejemplo, la ciudadanía o el electorado opte por los partidos tradicionales, en este caso dándole un triunfo contundente al PCC, en la alcaldía de Guayaquil, en la provincia del Guayas y en 15 alcaldías de la provincia, y que en cambio en otras provincias hayan ganado nuevos movimientos políticos, nuevos personajes, muchos incluso que no estuvieron en el radar político de las encuestas. Y ahí viene una pregunta adicional: ¿qué pasó con las encuestas? Bueno, las encuestadoras como el CNE quedan en una deuda enorme con el electorado. O sea, han mostrado que el nivel de profesionalismo en lo que es la medición del sentimiento del electorado, cuanto incluso diría yo a nivel de asesoría política, es increíble cómo el Ecuador, esto me pasó viajando por un par de ciudades con gente de otro país, todas las campañas eran iguales, del mismo color. Era una cosa increíble, decía, todo el mundo ¿a todos les asesora el mismo? ¿Cómo lo lograron? Todos fueron al mismo curso en Washington el mismo verano y de ahí vinieron todos y hicieron la misma campaña igualita. Entonces eso lo que refleja es mediocridad realmente, y una mediocridad enfocada en satisfacer una necesidad inmediata. Lo que pasó, yo creo que en Guayas, en cambio, es de esa expectativa que tiene la gente, no solo los emprendedores, de algo que es confiable. De nuevo, la función del privado es correr riesgo y la del Estado es dar certezas. Y lo que ha logrado hacer Guayaquil es generar un modelo que genera certezas. La gente, al final de cuentas, quiere eso. La gente quiere la certidumbre de que en un entorno que tiene reglas claras, de que tiene comportamientos unívocos, puede desarrollarse. Fíjese usted, la integridad en las personas, esa capacidad de pensar, decir y hacer de una manera coherente. La institucionalidad en el Estado es la integridad en las personas. Cuando el Estado es capaz de decir y hacer de una manera unívoca, clara y permanente, entonces genera tranquilidad, porque uno ve integridad, lo que uno esperaría en uno mismo, en sus autoridades, en la institucionalidad. Y esa es la razón. Sí, bueno, he intentado hacer esta entrevista lo más objetiva posible, pero evidentemente, pues usted conoce, yo me debo a una organización política y evidentemente me siento muy contenta de los triunfos obtenidos, y sí me gustaría su opinión en esta nueva redefinición de las fuerzas electorales en la que el PSC definitivamente se erige como la fuerza política más importante del país en estas elecciones. Su opinión de por qué ocurre esto, además de esto del modelo de gestión y de las certezas, y qué paso se podría dar para llegar aún más fuerte a un 2021. Bueno, yo creo que hay una cosa mandatoria, además del modelo, que como digo, crea certidumbre y la expectativa real de ver institucionalidad. Eso no solo atrae internamente a la gente, sino que atrae también externamente la atención de quienes podrían invertir capitales en el país. Debe atraer también la atención de las familias, porque el trabajo y la estabilidad es lo que permite hacer que las familias crezcan. Pero yo sí creo que, por ejemplo, al PSC le hace falta renovar su tejido de liderazgo. Tiene obviamente unos cuadros muy buenos, eso se aprobaron en las elecciones, pero tiene otros que ya están de medio uso y tal vez por pasar a un plano de consultoría en donde podrían sus experiencias de vida servir más que estar presentes realmente frente a los electores, como le pasó a Luis Fernando Torres. O sea, Javier Altamirano, teniendo un perfil incluso individual y de discurso parecido al de Torres, es una propuesta más joven. Si uno les oye a los dos, dice, se parecen, si uno tal vez fue profesor, el otro se parecen bastante. El elector, de hecho, que no alcanza a oír la totalidad de las propuestas, dicen, es lo mismo, pero este está más joven. Y tal vez por eso tuvo ventaja frente a una hoja de vida espectacular como la de Luis Fernando Torres del Javier Altamirano. Entonces, ¿qué es lo que sí manda en la expectativa de mediano plazo? El 2021 está a la puerta, sí. Está aquí, está mañana. Sí es renovar realmente los cuadros que tiene el partido. En Quito, por ejemplo, yo creo que hizo un papel muy bueno Paula Ventimilla. Creo que hubo cuadros nuevos dentro de la organización, pero creo que tal vez al Partido Social Cristiano le hace falta no digo su manera de Guerrero Quito, porque manera de Guerrero obviamente es un aforismo que tiene que ver directamente con la historia y la cultura
guayacense, ni digo un palo santo por eso de que Quito es una franciscana ciudad, pero alguna cosa distinta necesita. Más identitaria identitaria con la ciudad, realmente. Y sí, que juegue un poco con esos factores de desconcentración y de descentralización que implica el mismo modelo que se planteó en Guayaquil hacia la gestión para hacer política en el resto del país. Porque obviamente Jaime Nebot es una carta muy fuerte para las próximas elecciones, pero tiene que tener Quito. Sí, ya analizando un poco los resultados obtenidos, la participación de las mujeres en las elecciones cada vez es mayor, con mayor contundencia, pero ya a la hora de los resultados sí son pocas las mujeres. Tenemos una Cintia Viteri en la ciudad de Guayaquil, podemos hablar de una Roberta Zambrano también en nuestras filas políticas en la provincia de Esmeraldas. Me parece que la ex prefecta del MPD, ahora alcaldesa de Esmeraldas, se me escapan algunos nombres más, la ex asambleísta Magali Orellana, prefecta de la provincia de Orellana. Los electores piensan, ¿qué ocurre en esto de la participación política de las mujeres y la hora de obtener ya resultados reales a los cargos que ostentan? A ver, yo creo que en el tema de las mujeres el país ha avanzado muchísimo y todavía no ha avanzado nada. En realidad el Ecuador puede ufanarse de que en papel ha avanzado maravillosamente, pero en la práctica yo creo todavía que el liderazgo de las mujeres tiene que crecer mucho más. O sea, nuestra sociedad sigue siendo machista, seguimos siendo machistas. Para los que somos como yo, ya no tan bebés, fuimos criados en un entorno machista y el tener una posición distinta frente a eso es un asunto de decisión. Para las siguientes generaciones es un asunto que tampoco es vocacional, pero ya viene como que un poco dentro de la cultura. Las expectativas de mediano plazo en ese sentido son muy buenas, pero todavía son insuficientes. Si nos comparamos con países como Colombia, aquí al lado, o como Chile, estamos atrás. Con Brasil ni digamos. Colombia acaba de tener a su primera vicepresidenta también. Nunca ha tenido una presidenta, todavía Chile la ha tenido, Costa Rica la ha tenido. Sí, pero a nivel de injerencia en los partidos en Colombia. Argentina la ha tenido, una gran participación de las mujeres, sin duda. En los partidos hay matriarcados en Colombia, o sea, 2, 3 generaciones al frente de los partidos grandes. Yo podría hablar por nuestro partido, tenemos unos liderazgos femeninos bastante potentes y se lo ha demostrado a lo largo de los años. No podría decirlo de todos, digamos. No, la mayoría yo creería que no, por eso digo, yo creo que aunque se ha avanzado mucho en papel, en realidad el Ecuador en materia de liderazgo de mujeres ha avanzado muy poco todavía. Un poco para finalizar la entrevista, de estos nuevos cuadros que sorprendieron a nivel electoral, estas llamadas sorpresas, como lo decía, el triunfo en Ambato, el triunfo también de Yacu Pérez, sus primeras declaraciones fueron: hemos vencido grandes chequeras, hemos vencido grandes billeteras. ¿Qué ocurrió en esos casos? Habían personajes muy fuertes que venían con liderazgos muy fuertes, aparentemente, campañas sólidas, figuraban entre los primeros lugares de las supuestas encuestas que los daban como ganadores. ¿Cómo irrumpen estos personajes y cómo se llevan el triunfo? Yo creo que hay distintas vertientes que ocasionan el triunfo de los candidatos en las elecciones. El caso puntual de Pérez para mí es relevante porque proviene de un proceso que no es el proceso solo indígena, es un proceso de calle, de presencia en la resistencia. Yo tuve la suerte de compartir algunas manifestaciones con el Yacu Pérez cuando era Carlos. Y la verdad, yo creo que es un liderazgo construido en la calle. Es un poco lo que sí se tiene que hacer en política. Es fácil hablar desde el púlpito cuando el púlpito está aquí, en un set, está uno cómodo, cuando uno está en un café, o tiene que hablar con unos inversionistas nada más, o en una universidad. Pero el país sí necesita construir liderazgos que se forjen desde abajo, desde la calle, desde donde queman las papas, lidiando con los comerciantes como un alcalde puede tener que lidiar a diario, en el riesgo de que se pare la ciudad, o como un activista escoge un tema como la defensa del agua y hace una carrera consistente sin cambiarse de tema. Estaríamos hablando entonces de que estos liderazgos de caciques o de caudillos o de salvadores van en declive y más bien liderazgos colectivos, liderazgos más, ¿cómo decirlo? Liderazgos más aglutinadores son los que van a tener mayores éxitos en el futuro. Yo pensaría que sí, y son liderazgos que tienen que tener de la mano causas reales, causas sociales que le inspiren a la gente a vencer
por un propósito, no solamente en unas elecciones. Si es que la máquina electoral está desprovista de valores que inspiran a la gente como causas sociales, el liderazgo es fraudulento. Y el liderazgo fraudulento se consume en el poder. El liderazgo que proviene de una causa social se construye en el poder y deja legados invaluables para los que le siguieron y para los que no le siguieron. ¿Y cómo pueden esas causas que tienen banderas, digamos, características específicas, convertirse, digamos, en un país tan, debo decirlo, conflictivo, diverso como el nuestro, en el que hay tantos temas todos los días y coyunturales? ¿Cómo pueden convertirse en una bandera nacional o en una agenda nacional que inspire a todos y en las que todos estén de acuerdo de seguirla, de defenderla? Talento, perseverancia y generosidad. Talento y perseverancia de quienes se involucran y deciden embanderar causas, y generosidad de quienes creen tener liderazgo y tienen que abrir la mano y ponerse a veces a un costado o ayudar a empujar a aquellos que empujan causas más grandes que ellos. Finalmente, y para agradecer esta entrevista, su visión en cuanto al panorama electoral o político en las siguientes elecciones en el 2021, respecto, pues, digamos, a la nueva configuración de una Asamblea Nacional, dadas las circunstancias que tenemos en esta, fragmentada, conflictiva, llena de escándalos, que sin duda tenemos un desafío para la renovación que se viene. ¿Cuál sería el panorama para las elecciones presidenciales y legislativas en el 2021? Yo creo que eso depende de cómo sean afrontados los temas de coyuntura inmediatos, como las posiciones frente a los multilaterales y la creatividad que los actores políticos tengan para poder suplir las declaraciones plenarias que tienen las intenciones en proyectos puntuales que logren los efectos que comprometemos como país. 1. 2. Efectivamente la capacidad, aunque suene feo, de pactar, la capacidad de construir pactos sólidos, programáticos, a partir de objetivos específicos que se construyen desde el primer día del gobierno que inicia el 21, no antes. Es decir, aprender a ver un poquito más allá en el mediano plazo y en el largo plazo. Quienes tengan la capacidad de dejar por un momento la presencia propia para empezar a sumar en planes concretos de mediano plazo, esos ganan. No importa quiénes sean y con quién se sumen, esos ganan y gana el país con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompañó el doctor Pedro José Freile. Hemos hecho un análisis sobre lo que ocurrió en las elecciones, en las últimas elecciones electorales y además en las últimas elecciones políticas y además las perspectivas para el año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saben que pueden hacer sus comentarios a las páginas y las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Como siempre les recordamos la frase de este programa: el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.